Capítulo 4. Primera comunión en el internado. De 1883 a 1886. Estampas y lecturas. Primera comunión. Confirmación. Enfermedad de escrúpulos. La señora de Papineau. Hija de María. Nuevas separaciones. Al hablar de las visitas a las Carmelitas, recuerdo la primera, poco tiempo después de la entrada de Paulina. Olvidé mencionarla antes, pero es un detalle que no debo omitir. Por la mañana, el día que debía ir al locutorio reflexionando solita en la cama, pues era ahí donde hacía mis más profundas oraciones y, todo lo contrario de la esposa de los cantares, ahí encontraba a mi amado, me preguntaba qué nombre tendría en el Carmelo. Sabía que había una hermana Teresa de Jesús. Sin embargo, mi hermoso nombre de Teresa no me podía ser quitado. De pronto pensé en el niño Jesús, a quien tanto quería, y me dije, oh, qué contenta estaría de llamarme Teresa del Niño Jesús. Nada dije en el locutorio del sueño que había soñado despierta, pero la buena madre María de Gonzaga, al preguntar a las hermanas qué nombre me darían, pensó en llamarme con el nombre que yo había soñado. Mi alegría fue grande, y aquella feliz coincidencia de pensamientos me pareció una delicadeza de mi amado niño Jesús. He olvidado también, madre, algunos pequeños detalles de mi infancia, anteriores a su entrada en el Carmelo. No le he hablado de mi gusto por las estampas y la lectura. Y sin embargo, justamente a las hermosas estampas que usted me mostraba como premio, debo una de las alegrías más dulces y una de las más fuertes impresiones que me hayan incitado a la práctica de la virtud. Me pasaba las horas mirándolas. La florecilla del divino prisionero, por ejemplo, me decía tantas cosas que me abismaba en ella. Al ver el nombre de Paulina escrito al pie de la florecilla, hubiese querido que también lo estuviese el de Teresa, y me ofrecía a Jesús para ser su florecilla. No sabía jugar, pero en cambio me gustaba mucho la lectura y me hubiera pasado la vida leyendo. Felizmente tenía para guiarme ángeles de la tierra que me elegían libros que me divertían y al mismo tiempo alimentaban mi corazón y mi espíritu. Por otra parte, podía leer solo durante un tiempo limitado, lo que me era motivo de grandes sacrificios porque frecuentemente tenía que interrumpir la lectura en la mitad del pasaje más cautivante. Este atractivo por la lectura duró hasta mi entrada en el Carmelo. Me sería imposible decir el número de libros que pasaron por mis manos, pero Dios nunca permitió que leyese uno solo capaz de hacerme daño. Es verdad que al leer cientos de relatos caballerescos no siempre percibía en el primer momento la realidad de la vida, pero bien pronto Dios me hacía comprender que la verdadera gloria es la que durará eternamente y que para alcanzarla no es necesario realizar obras deslumbrantes, sino esconderse y practicar la virtud de manera que la mano izquierda ignore lo que hace la derecha. Por eso, al leer los relatos de las hazañas patrióticas de las heroínas francesas, en especial de la venerable Juana de Arco, concebía un gran deseo de imitarlas. Me parecía sentir en mí el mismo ardor que las animaba a ellas, la misma inspiración celestial. Recibí entonces una gracia que he considerado siempre como una de las más grandes de mi vida, ya que a esa edad no recibía luces como ahora en que estoy inundada de ellas. Pensaba que había nacido para la gloria y buscaba el medio de llegar a ella, y Dios me inspiró lo que acabo de escribir. También me hizo comprender que mi gloria propia no sería patente a los ojos de los mortales, que ella consistiría en llegar a ser una gran santa. Este deseo podría parecer temerario si se considera qué débil e imperfecta era y cuánto lo soy todavía después de 7 años pasados en religión. Sin embargo, siempre siento la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no cuento con mis méritos, ya que no tengo ninguno, sino que espero en aquel que es la virtud, la santidad misma. Contentándose con mis débiles esfuerzos, Él mismo me elevará,
y cubriéndome con sus méritos infinitos me hará santa. Yo pensaba entonces cuánto había que sufrir para llegar a la santidad. Dios no tardó en mostrármelo, enviándome las pruebas que he referido más arriba. Ahora tengo que reanudar mi relato en el punto en que lo dejé. 3 meses después de mi mejoría, papá nos llevó a Alençon. Era la primera vez que yo volví allá. Grande fue mi alegría al volver a ver los lugares donde había transcurrido mi infancia y, sobre todo, al poder rezar sobre la tumba de mamá y pedirle que me protegiera siempre. Dios me ha concedido la gracia de conocer el mundo solo lo bastante para despreciarlo y alejarme de él. Podría decir que precisamente durante mi estancia en Alençon hice mi primera entrada al mundo. A mi alrededor todo era alegría y felicidad. Era festejada, mimada, admirada. En una palabra, mi vida durante 15 días solo estuvo sembrada de flores. Confieso que la vida estaba para mí llena de encantos. La sabiduría tiene mucha razón cuando dice que el atractivo del mal oscurece el bien, y el torbellino de la pasión altera una mente sin malicia. A los 10 años, el corazón se deja encandilar fácilmente. Por eso considero una gran gracia no haber permanecido en Alençon. Los amigos que allí teníamos eran demasiado mundanos. Sabían por demás compaginar los goces de la tierra con el servicio de Dios. No pensaban suficientemente en la muerte, y sin embargo, la muerte ha visitado a muchas personas que conocí jóvenes, ricas y felices. Me gusta volver con el pensamiento a los lugares encantadores donde ellas vivieron. Preguntarme, ¿dónde está ahora? ¿Qué provecho sacan de los castillos y de los parques donde las vi gozar las comodidades de la vida? Y veo que todo es vanidad y aflicción de espíritu bajo el sol. Que el único bien es amar a Dios con todo el corazón, ser aquí en la tierra pobres de espíritu. Quizá Jesús quiso mostrarme el mundo antes de la primera visita que habría de hacerme a fin de que yo escogiese libremente el camino que le prometería seguir. La época de mi primera comunión ha quedado grabada en mi corazón como un recuerdo sin nubes. Me parece que no hubiera podido estar mejor dispuesta de lo que estuve, y además mis penas interiores se me fueron durante casi un año. Jesús me quería hacer gustar una alegría tan perfecta como fuese posible en este valle de lágrimas. ¿Se acuerda, madre querida, del encantador librito que usted me había hecho 3 meses antes de mi primera comunión? Él me ayudó a preparar mi corazón de una manera continua y rápida, pues si bien lo venía preparando desde hacía mucho tiempo, era necesario darle un nuevo impulso, llenarlo de flores nuevas a fin de que Jesús pudiera tener gusto en reposar en él. Cada día hacía gran número de prácticas que formaban otras tantas flores. Hacía un número de aspiraciones mucho mayor aún del que usted había escrito en mi librito para cada día, y esos actos de amor formaban los pimpollos de las flores. Cada semana me escribía usted una linda cartita que me llenaba el alma de pensamientos profundos y me ayudaba a practicar la virtud. Era un consuelo para esta hijita que hacía el sacrificio tan grande de aceptar no ser preparada cada tarde en sus rodillas como lo había sido su querida Celina. María reemplazaba a Paulina. Me sentaba sobre sus rodillas y ahí escuchaba yo ávidamente lo que me decía. Me parece que todo su corazón, tan grande, tan generoso, se volcaba en el mío. Como los guerreros ilustres enseñan a sus hijos el arte de las armas, así me hablaba ella de los combates de la vida, de la palma de los vencedores. Me hablaba también de las riquezas inmortales que es fácil acumular cada día, de la desdicha de pasar de largo sin querer tomarse el trabajo de estirar la mano para tomarlas. Luego me indicaba cómo ser santa por la fidelidad a las más pequeñas cosas. Me regaló la hojita titulada El renunciamiento, que yo meditaba con fruición. Qué elocuente era mi querida madrina. Me hubiera gustado no ser yo la única en escuchar sus profundas enseñanzas.
Me sentía tan conmovida que en mi ingenuidad creía que los mayores pecadores se habrían conmovido como yo y que dejando de lado sus riquezas perecedoras, hubieran querido ganar solo las del cielo. En esa época nadie me había enseñado todavía cómo hacer oración. Sin embargo, tenía grandes deseos de saberlo. Pero María, encontrándome bastante piadosa, solo me dejaba rezar. Cierto día, una de mis maestras de la abadía me preguntó qué hacía los días libres cuando estaba sola. Le respondí que me iba detrás de mi cama, en un espacio vacío que fácilmente quedaba cerrado por las cortinas, y que ahí pensaba. ¿Pero en qué piensas? Me dijo. Pienso en Dios, en la vida, en la eternidad. En fin, pienso. La buena religiosa se rió mucho de mí. Tiempo después gustaba de hacerme acordar del tiempo que pensaba y preguntaba si todavía pensaba. Comprendo ahora que yo hacía oración sin saberlo y que ya Dios me instruía secretamente. Los 3 meses de preparación pasaron velozmente. Muy pronto tuve que entrar de retiro, y para eso tuve que hacerme pensionista interna y dormir en la abadía. No puedo expresar el dulce recuerdo que me ha dejado ese retiro. Verdaderamente, la dicha inefable de estos pocos días que pasé a la espera de Jesús me recompensaron ampliamente de lo mucho que había sufrido en el pensionado. No recuerdo que se pueda experimentar esta alegría fuera de las comunidades religiosas. El número de niñas era reducido, y resultaba fácil ocuparse de cada una en particular, y verdaderamente nuestras maestras nos prodigaron cuidados maternales. Se ocupaban de mí más que de las otras. Cada noche venía la primera maestra, provista de su linternita, a darme un beso con mucho cariño. Una noche, movida por su bondad, le dije que le iba a confiar un secreto y sacando misteriosamente mi precioso librito de debajo de la almohada, se lo mostré con ojos radiantes de alegría. Por la mañana me parecía muy lindo ver que todas las alumnas se levantaban en cuanto las despertaban y hacer lo mismo que ellas, pero no estaba acostumbrada a arreglarme sola. No estaba María para hacerme los rulos y tímidamente tenía que presentar mi peine a la maestra encargada del tocador. Ella se reía al ver a una muchachita de 11 años que no sabía valerse sola, pero me peinaba, aunque no tan suavemente como María. Sin embargo, no me atrevía a gritar, lo que ocurría a diario bajo la mano suave de mi madrina. Durante mi retiro tuve la experiencia de ser una niña mimada y rodeada de atenciones como pocas en el mundo, sobre todo entre las niñas sin madre. Todos los días venían a verme María y Leonia junto con papá, que me llenaba de mimos, de manera que no sufrí por la privación de estar lejos de mi familia, y nada vino a oscurecer el hermoso cielo de mi retiro. Escuchaba con atención las instrucciones del padre Domín, y hasta escribía su resumen. En cuanto a mis pensamientos, no quise escribir ninguno, diciendo que los recordaría muy bien, lo que en verdad fue así. Me proporcionaba gran alegría asistir a todos los oficios con las religiosas. Me destacaba entre todas mis compañeras por un gran crucifijo que Leonia me había dado y que llevaba atravesado en mi cinturón a modo de los misioneros. Ese crucifijo despertaba la envidia de las religiosas que pensaban que quería imitar a mi hermana Carmelita. Por cierto que era ella a quien se dirigían mis pensamientos. Sabía que mi Paulina estaba de retiro como yo, no para que Jesús se diese a ella, sino para darse ella a Jesús. Esta soledad pasada en la espera me era, pues, doblemente querida. Recuerdo que una mañana me habían enviado a la enfermería porque tosía mucho. Desde que había estado enferma, mis maestras me prestaban mucha atención. Por un ligero dolor de cabeza o si me veían más pálida que de costumbre, me enviaban a tomar aire o a descansar en la enfermería. Vi entrar a mi querida Celina, que había obtenido permiso de venir a verme, a pesar del retiro, para darme una estampa que me dio un gran gusto, la florecilla del divino prisionero. Qué dulce fue para mí recibir este recuerdo de manos de Celina. Cuántos pensamientos de amor me inspiró esta estampa.
La víspera del gran día recibí por segunda vez la absolución. Mi confesión general me dejó una gran paz en el alma, y Dios permitió que ni la más ligera nube viniese a turbarla. Por la tarde pedí perdón a toda la familia que vino a verme, pero pude expresarme solo por mis lágrimas. Estaba demasiado conmovida. Paulina no estaba presente, sin embargo, con el corazón la sentía cerca de mí. Me había enviado por medio de María una preciosa estampa que no me cansaba de admirar y de hacer que todo el mundo la admirase. Le había escrito al buen padre Pichón para encomendarme a sus oraciones, diciéndole que pronto sería carmelita y que entonces él sería mi director. En efecto, eso es lo que ocurrió 4 años más tarde, pues fue en el Carmelo donde le abrí mi alma. María me dio una carta de él. Verdaderamente estaba yo demasiado feliz. Todas las alegrías me llegaban juntas. Lo que más me gustó en su carta fue esta frase: mañana subiré al altar por ti y por tu Paulina. El 8 de mayo, Paulina y Teresa quedaron más íntimamente unidas, como fundidas en Jesús que parecía inundarlas de sus gracias. Llegó por fin el más hermoso de los días. Qué recuerdos inefables han dejado en mi alma los más pequeños detalles de esta jornada de cielo. El alegre despertar de la aurora, los besos respetuosos y tiernos de las maestras y las compañeras mayores, la gran habitación llena de copos de nieve con los que se vestía cada una de las niñas, y, por sobre todo, la entrada en la capilla y el canto de la mañana. Oh, santo altar por ángeles guardado. Pero no quiero entrar en detalles. Hay cosas que pierden su perfume en cuanto se las expone al aire. Hay pensamientos del alma que no pueden ser traducidos al lenguaje de la tierra sin perder su sentido íntimo y celestial. Son como esa piedrecita blanca que será dada al vencedor, y sobre la cual está escrito un nombre que nadie conoce sino aquel que la recibe. Qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Fue un beso de amor, y yo me sentía amada y decía: te amo, me doy a ti para siempre. No hubo peticiones, ni luchas, ni sacrificios. Desde hacía mucho tiempo Jesús y la pobre Teresita se habían mirado y se habían comprendido. Ese día ya no era una mirada, sino una fusión. Ya no eran dos. Teresa había desaparecido como la gota de agua se pierde en el océano. Quedaba solo Jesús. Él era el dueño, el rey. ¿No le había pedido acaso Teresa que le quitara su libertad, pues su libertad le daba miedo? Se sentía tan débil, tan frágil, que se quería unir para siempre a la fuerza divina. Su gozo era demasiado grande, demasiado hondo para que pudiese contenerlo. Lágrimas deliciosas brotaron pronto con el asombro de sus compañeras, que después se preguntaban entre sí: ¿por qué ha llorado? ¿Le molestaría algo? No, debe ser porque no ve a su madre junto a ella, o a su hermana, que es Carmelita y a quien tanto quiere. No comprendían que al venir a mi corazón todo el gozo del cielo, este corazón desterrado no pudiera soportarlo sin derramar lágrimas. Oh, no. La ausencia de mamá no me apenaba el día de mi primera comunión. ¿No estaba acaso el cielo en mi alma y mamá acaso no se encontraba ahí desde hacía mucho? De modo que al recibir la visita de Jesús, recibía también la de mi querida madre, que me bendecía regocijándose por mi felicidad. No lloraba la ausencia de Paulina. Indudablemente que hubiera estado feliz de tenerla a mi lado, pero desde hacía mucho tiempo había aceptado ese sacrificio. Ese día solo había alegría en mi corazón. Me unía con la que irrevocablemente se entregaba a aquel que se daba a mí con tanto amor. Por la tarde me tocó pronunciar el acto de consagración a la Santísima Virgen. Era muy justo que yo hablase en nombre de mis compañeras a mi Madre del Cielo, puesto que había sido privada desde tan pequeña de mi madre en la tierra. Le hablé y me consagré a ella de todo corazón,
como una niña que se arroja entre los brazos de su madre y le pide que vele sobre ella. Me parece que la Santísima Virgen debe haber mirado a su florecilla y le ha de haber sonreído. ¿No había sido ella, acaso, quien la había curado con una sonrisa visible? ¿No había depositado ella en el cáliz de su florecilla a Jesús, la flor de los campos y el lirio de los valles? Por la tarde de ese hermoso día me volví a encontrar en el seno de mi familia en la tierra. Ya por la mañana, después de la misa, había abrazado a papá y a todos mis queridos parientes. Pero entonces fue la verdadera reunión. Papá tomó de la mano a su reinecita y se dirigió al Carmelo. Vi a mi Paulina convertida en esposa de Jesús. La vi con su velo blanco, como el mío, y su corona de rosas. Mi alegría no tuvo mezcla de amargura. Esperaba reunirme con ella pronto y esperar junto con ella el cielo. No fui insensible a la fiesta de familia en la tarde del día de mi primera comunión. El hermoso reloj que me regaló mi rey me gustó muchísimo, pero mi alegría era tranquila y nada vino a turbar mi paz íntima. María me llevó consigo por la noche de este hermoso día, pues a los días más radiantes siguen las tinieblas. Y sólo el día de la primera, de la única, de la eterna comunión del cielo será sin ocaso. El día siguiente fue también un día hermoso, pero teñido de melancolía. Ni el lindo vestido que María me había comprado, ni todos los regalos que había recibido me colmaban el corazón. Solo Jesús podía contentarme, y suspiraba a la hora en que podría recibirlo por segunda vez. Alrededor de un mes después de mi primera comunión, me fui a confesar para la Ascensión y me atreví a pedir permiso para recibir la Santa Comunión. Contra toda esperanza, el sacerdote me lo permitió, y tuve la dicha de acercarme a la Sagrada Mesa y arrodillarme entre papá y María. Qué dulce recuerdo he conservado de esta segunda visita de Jesús. Mis lágrimas corrieron otra vez con inefable dulzura. Me repetía a mí misma sin cesar estas palabras de San Pablo. No soy yo quien vivo, es Jesús quien vive en mí. En adelante mi deseo de recibir a Dios se hizo cada vez mayor. Obtuve el permiso de comulgar en todas las fiestas principales. La víspera de esos días felices, María me sentaba por la tarde sobre sus rodillas y me preparaba como lo había hecho para mi primera comunión. Recuerdo que una vez me habló del sufrimiento y me dijo que probablemente yo no andaría por ese camino, sino que Dios me llevaría siempre en sus brazos como a un niño. Al día siguiente, después de la comunión, vinieron a mi mente las palabras de María. Sentí que en mi corazón nacía un gran deseo de sufrimiento, y al mismo tiempo la seguridad íntima de que Jesús me reservaba muchas cruces. Me sentí inundada de consuelos tan grandes que los considero como una de las gracias más grandes de mi vida. El sufrimiento se convirtió en mi atractivo. Tenía para mí encantos que me cautivaban sin llegar a conocerlos bien. Hasta entonces había sufrido sin amar el sufrimiento. Desde ese día sentí por él verdadero amor. Sentí también el deseo de amar a Dios solo, de encontrar alegría solo en Él. Frecuentemente durante mis comuniones repetía estas palabras de la imitación. Oh Jesús, dulzura inefable, convierte en amargura para mí todo consuelo terrenal. Esta plegaria brotaba de mis labios sin esfuerzo, sin violencia. Me parecía repetirla no por mi propio querer, sino como una niña que repite las palabras que una persona amiga le inspira. Más tarde le contaré, madre querida, cómo quiso Jesús cumplir mi deseo. Cómo fue siempre Él solo mi dulzura inefable. Si se lo contara ahora me vería obligada a anticiparme al tiempo de mi vida de jovencita, y todavía me quedan muchos detalles por contarle sobre mi vida de niña. Poco después de mi primera comunión, entré nuevamente en retiro para mi confirmación. Me había preparado muy cuidadosamente para recibir la visita del Espíritu Santo.
No comprendía que no se prestara gran atención a la recepción de este sacramento de amor. Ordinariamente se hacía un solo día de retiro para la confirmación, pero como Monseñor no pudo venir en el día señalado, tuve el consuelo de tener 2 días de soledad. Para distraernos, nuestra maestra nos condujo al Monte Cassino, y ahí recogía manos llenas margaritas gigantes para la fiesta del Corpus. ¡Qué gozosa estaba mi alma! Como los apóstoles, esperaba con alegría la visita del Espíritu Santo. Me regocijaba al pensar que pronto sería perfecta cristiana y sobre todo que tendría eternamente sobre mi frente la cruz misteriosa que el obispo traza al administrar el sacramento. Por fin llegó la hora feliz. No sentí un viento impetuoso en el momento del descenso del Espíritu Santo, sino más bien esa brisa ligera cuyo murmullo oyó el profeta Elías en el monte Horeb. Ese día recibí la fuerza de sufrir, pues pronto comenzaría el martirio de mi alma. Mi querida Leonia fue mi madrina. Estaba tan emocionada que no pudo retener sus lágrimas durante toda la ceremonia. Recibió conmigo la Santa Comunión, pues tuve la dicha de unirme nuevamente a Jesús en ese hermoso día. Después de estas fiestas deliciosas e inolvidables, mi vida volvió a su cruce ordinario. Vale decir que tuve que volver a la vida de pupila que me resultaba tan penosa. En la época de mi primera comunión me gustaba esa convivencia con niñas de mi edad, todas ellas de buena voluntad y que, como yo, habían hecho el propósito de practicar en serio la virtud. Pero ahora tenía que ponerme de nuevo en contacto con alumnas muy diferentes, disipadas, que no querían observar el reglamento, y eso me afligía mucho. Era de carácter alegre, pero no sabía entregarme a los juegos de mi edad. Frecuentemente durante los recreos me apoyaba contra un árbol y contemplaba el espectáculo, dándome a serias reflexiones. Había inventado un juego que me gustaba: enterrar los pajaritos que encontrábamos muertos debajo de los árboles. Muchas de las alumnas quisieron ayudarme, de suerte que nuestro pequeño cementerio resultó muy lindo, plantado con árboles y flores proporcionados al tamaño de nuestras avecillas. También me gustaba contar cuentos que iba inventando a medida que se me iban ocurriendo. Mis compañeras me rodeaban con interés, y a veces las alumnas mayores se agregaban al grupo de oyentes. El mismo cuento duraba varios días, porque me complacía en hacerlo cada vez más interesante a medida que veía la impresión que causaba y que se manifestaba en las caras de mis compañeras. Pero bien pronto la maestra me prohibió continuar con mi oficio de orador, pues quería vernos jugar y correr y no discurrir. Retenía fácilmente el sentido de lo que aprendía, pero me costaba aprender al pie de la letra. Por eso, en el año que precedió a mi primera comunión, casi todos los días pedí permiso para estudiar el catecismo durante los recreos. Mis esfuerzos fueron coronados por el éxito, y fui siempre la primera. Si por casualidad, por una sola palabra olvidada, perdía mi puesto, mi dolor estallaba en lágrimas amargas que el padre Domín no sabía cómo calmar. Estaba muy contento conmigo, no cuando lloraba, y me llamaba a su doctorcito por causa de mi nombre de Teresa. Cierta vez, la alumna que me seguía no supo hacerle a su compañera la pregunta del catecismo. El padre Domín preguntó a las siguientes alumnas una por una, pero en vano. Entonces volvió a preguntarme a mí, diciéndome que iba a ver si yo merecía el primer puesto que ocupaba. En mi profunda humildad estaba esperando justamente eso. Me levanté muy segura y dije lo que se me preguntaba sin una sola falta, con gran asombro de todas. Después de mi primera comunión, mi celo por el catecismo continuó hasta que salí del colegio. Me iba muy bien en los estudios, casi siempre era la primera. Mis mayores éxitos eran historia y redacción. Todas mis maestras me consideraban una alumna muy inteligente. No era así en casa de mi tío, donde me tenían por una pequeña ignorante, buena y suave, con gran juicio, pero incapaz y torpe. No me sorprende esta opinión que de mí tenían,
y sin duda tienen todavía a mi tío y mi tía, porque como era muy tímida, casi no hablaba, y como escribía mi letra de gato y mi ortografía, ni más ni menos que natural, no eran para entusiasmar a nadie. Las labores de costura, bordados y otras por el estilo las hacía bien, en opinión de mis maestras, pero la poca destreza con que tomaba en mis manos la labor justificaba la opinión poco favorable que tenían de mí. Considero esto como una gracia. Dios, queriendo que mi corazón fuera para Él solo, escuchaba desde entonces mi ruego, tornando en amargura los consuelos de la tierra. Tanto más necesitaba de ello cuanto que no hubiera sido insensible a las alabanzas. Frecuentemente se ponderaba en mi presencia la inteligencia de los otros, pero jamás la mía. Entonces saqué la conclusión de que no la tenía, y me resigné a verme privada de ella. Mi corazón, sensible y amante, se hubiera fácilmente entregado si hubiese encontrado un corazón capaz de comprenderlo. Intenté ligar amistad con algunas niñitas de mi edad, sobre todo con 2 de ellas, a quienes quería, y que por su parte también me querían en la medida en que eran capaces. Pero ¡ay, qué estrecho y versátil es el corazón de las criaturas! Pronto me percaté de que mi cariño no era comprendido. Una de mis amigas había tenido que volver a su casa y regresó algunos meses más tarde. Durante su ausencia había pensado en ella, conservando con aprecio un anillito que me había regalado. Al ver nuevamente a mi compañera, mi alegría fue grande. Pero ay, solo tuve una mirada de indiferencia. Vi que mi cariño no era comprendido, y no mendigué un afecto que se me rehusaba. Sin embargo, Dios me ha dado un corazón tan fiel que cuando ha amado sinceramente, ama siempre. Por eso he continuado rezando por mi compañera, y la amo todavía. Viendo que Celina se encariñaba con una de nuestras maestras, quise imitarla, pero no tuve éxito, porque no sabía congraciarme con las criaturas. ¡Feliz ignorancia! ¡Cuántos males me ha evitado! Cuánto le agradezco a Jesús que me haya hecho encontrar solo amargura en las amistades de la tierra. Con un corazón como el mío, me hubiera dejado prender y cortar las alas. Y entonces, ¿cómo hubiera podido volar y descansar? ¿Cómo puede unirse íntimamente a Dios un corazón que se entrega al afecto de las criaturas? Pienso que eso no es posible. Aunque no he bebido la copa envenenada del amor demasiado ardiente de las criaturas, me doy cuenta de que no me equivoco. He visto muchas almas seducidas por esa falsa luz volar como pobres mariposas y quemarse las alas. Volvían luego hacia la verdadera y suave luz del amor que les daba nuevas alas más brillantes y más ligeras para que pudiesen volar hacia Jesús, ese fuego divino que arde sin consumirse. Ah, lo sé. Jesús sabía que yo era demasiado débil para exponerme a la tentación. Quizá me habría dejado quemar entera por la luz engañosa si la hubiese visto brillar ante mi vista. No fue así. No he encontrado más que amargura, ahí donde las almas más fuertes encuentran alegría y por fidelidad se apartan. No tengo, pues, ningún mérito en no haberme entregado al amor de las criaturas, puesto que la que me preservó fue la misericordia de Dios. Reconozco que sin él hubiera podido caer tan bajo como Santa Magdalena, y la profunda palabra de nuestro Señor a Simón resuena muy dulcemente en mi alma. Lo sé, aquel a quien menos se perdona, ama menos. Pero sé también que Jesús me ha perdonado más que a Santa Magdalena, ya que Él me ha perdonado por adelantado, impidiéndome caer. Cuánto querría poder explicar mi pensamiento. Trataré de expresarlo con este ejemplo. Imagino que el hijo de un hábil médico tropieza en su camino con una piedra que lo hace caer y en su caída se rompe un miembro. Inmediatamente acude a su padre, lo levanta con cariño, cura sus heridas empleando todos los recursos de su arte y pronto su hijo, totalmente curado, le da muestras de su agradecimiento. Sin duda este hijo tiene mucha razón en amar a su padre. Pero voy a imaginar otra cosa.
El padre, habiendo visto que en el camino de su hijo se encontraba una piedra, se apresura a adelantársele y la retira sin que nadie lo vea. Ciertamente este hijo, objeto de su preveniente ternura, al ignorar la desgracia que ha sido librado por su padre, no le demostrará su agradecimiento y lo amará menos que si hubiera sido curado por él. Pero si llega a conocer el peligro de que se ha librado, ¿no lo amará acaso mucho más? Pues bien, yo soy esa hija, objeto del amor preveniente de un padre que ha enviado a su verbo para rescatar no a los justos, sino a los pecadores. Quiere que yo lo ame porque me ha perdonado, no mucho, sino todo. No espero que lo amase mucho como Santa Magdalena, sino que ha querido que yo sepa cómo me había amado con un amor de inefable previsión, a fin de que ahora lo ame hasta la locura. He oído decir que no se ha hallado un alma pura que ame más que un alma arrepentida. ¿Cuánto querría desmentir esa expresión? Me doy cuenta de que estoy muy lejos de mi tema, por eso me apresuro a volver a él. El año siguiente a mi primera comunión pasó casi por entero sin pruebas interiores para mi alma. Fue durante mi retiro de segunda comunión cuando me vi asaltada por la terrible enfermedad de los escrúpulos. Hay que haber pasado por tal martirio para comprenderlo realmente. Me sería imposible expresar cuánto sufrí durante 1 año y medio. Todos mis pensamientos y mis más simples acciones se convertían para mí en motivo de turbación. No hallaba reposo más que diciéndoselas a María, lo que me costaba mucho porque me creía obligada a decirle todas las cosas extravagantes que de ella pensaba. En cuanto me descargaba de ese peso, encontraba un instante de paz. Pero esta paz pasaba como un relámpago, y enseguida mi martirio empezaba de nuevo. Cuánta paciencia necesitó mi María querida para escucharme sin manifestar el menor fastidio. Apenas regresaba de la abadía, empezaba a rizarme el cabello para el día siguiente, pues para complacer a papá, la reinecita llevaba el cabello rizado todos los días, con gran asombro de sus compañeras y sobre todo de sus maestras, que no veían a otras chicas tan mimadas por sus padres. Y durante toda la sesión no dejaba de llorar contando todos mis escrúpulos. Celina terminó sus estudios a fin de año y volvió definitivamente a casa. La pobre Teresa, al verse obligada a volver sola al colegio, no tardó en caer enferma, puesto que el único atractivo que la retenía en el colegio era el de vivir con su inseparable Celina, y sin ella, a su hijita, le fue imposible quedarse ahí. Salí de la abadía a los 13 años y continué mi educación tomando varias clases por semana en lo de Madame Papineau. Era una buenísima persona, muy instruida, pero con cierta modalidad de solterona. Vivía con su madre y era encantador ver la familia que formaban las tres, porque la gata era de la familia y yo tenía que soportar que ronronease sobre mis cuadernos y hasta admirar su linda estampa. Tenía para mí la ventaja de vivir en la intimidad de una familia. Los Bisonets quedaban demasiado lejos para las piernas un tanto envejecidas de mi maestra, que había pedido que yo fuese a su casa para las clases. Al llegar allí generalmente me encontraba con la anciana señora de Cochán, que me miraba con sus grandes ojos claros, y luego, con voz calma y sentenciosa, llamaba: «Madame Papineau, está la señorita Teresa». Su hija le respondía al instante con voz de niña: «Ya voy, mamá». Y enseguida comenzaba la clase. Esas clases tenían también la ventaja, además de lo que aprendía en ellas, de que me hacían conocer el mundo. ¿Quién lo hubiera creído? En esa sala amueblada a la antigua, rodeada yo de libros y de cuadernos, asistía frecuentemente a visitas de toda clase: sacerdotes, señoras, jovencitas, etc. La señora de Cochán, en cuanto le era posible, hacía el gasto de la conversación a fin de que su hija me pudiera dar la clase. Pero en tales días no aprendía gran cosa. Con la nariz metida en el libro, escuchaba todo lo que se decía, hasta lo que más me hubiese valido no escuchar. ¿La vanidad se desliza tan fácilmente dentro del corazón?
Una señora decía que yo tenía muy lindo pelo. Otra, al salir, creyendo que yo no la oía, preguntaba quién era esa jovencita tan bonita. Y esas palabras, tanto más halagadoras cuanto que no eran pronunciadas delante de mí, me dejaban con el alma una impresión de placer que me demostraba claramente cuán llena de amor propio estaba. Cuánto me compadezco de las almas que se pierden. ¿Es tan fácil extraviarse por los floridos senderos del mundo? Sin duda que para un alma un tanto elevada, la dulzura que él ofrece está mezclada de amargura, y el inmenso vacío de los deseos no podría ser colmado por las alabanzas de un instante. Pero si mi corazón no hubiese sido dirigido hacia Dios desde su despertar, si el mundo me hubiese sonreído desde mi entrada en la vida, ¿qué habría sido de mí? Madre querida, con cuánto agradecimiento canto las misericordias de Dios. ¿Acaso no fue Él quien, según las palabras de la sabiduría, me retiró del mundo antes de que mi espíritu se corrompiese por su malicia y que las apariencias engañosas hubieran seducido mi alma? También la Santísima Virgen velaba sobre su florecilla, y no queriendo que se fuera a empañar con el contacto de las cosas terrenales, se la llevó a su montaña sin esperar que se abriese su corola. Entretanto, y a la espera de ese feliz momento, Teresita crecía en el amor a su Madre del Cielo. Para probarle este amor, hizo una acción que le costó mucho y que voy a relatar en pocas palabras a pesar de su longitud. Casi inmediatamente después de mi entrada en la abadía, había sido recibida en la Asociación de los Santos Ángeles. Las prácticas de devoción que me exigía me gustaban mucho porque yo tenía un atractivo especial por rezar a los espíritus bienaventurados del cielo y en particular al que Dios me ha dado por compañero en este destierro. Poco después de mi primera comunión, la cinta de aspirante de las hijas de María sustituyó a la de los Santos Ángeles, pero dejé la abadía antes de haber sido recibida en la congregación de la Santísima Virgen. Como había salido antes de acabar mis estudios, no se me permitía ingresar en ella como exalumna. Confieso que no deseaba ardientemente este privilegio, pero pensando que todas mis hermanas habían sido hijas de María, temí ser menos hija de mi Madre de los Cielos que ellas, y muy humildemente, aunque me costaba muchísimo, fui a pedir permiso para ser recibida en la congregación de la Virgen en la abadía. La primera maestra no me lo quiso negar, pero me puso una condición, que fuera al colegio 2 veces por semana por la tarde, a fin de mostrar si era digna de ser admitida. Lejos de constituir un gusto para mí, este permiso me costó terriblemente. No tenía, como las otras exalumnas, una maestra amiga con la que pudiera pasar varias horas. Por eso me contentaba con ir a saludar a la maestra y luego trabajaba en silencio hasta que terminaba la clase de labores. Nadie se ocupaba de mí, de modo que yo podía subir a la tribuna de la capilla y permanecer delante del Santísimo Sacramento hasta que papá venía a buscarme. Ese era mi único consuelo. ¿No era acaso Jesús mi único amigo? Solo sabía hablarle a él. Las conversaciones con las criaturas, aun las conversaciones piadosas, me cansaban el alma. A mi entender, valía más hablar con Dios que hablar de Dios, pues cuánto amor propio se mezcla en las conversaciones espirituales. Realmente iba a la abadía solo por la Santísima Virgen. A veces me sentía sola, muy sola. Como en los días de mi vida de pupila, cuando me paseaba triste y enferma por el gran patio, repetía estas palabras que siempre hacían renacer nueva fuerza y paz en mi corazón. La vida es tu navío, no tu morada. Desde pequeña estas palabras me daban ánimo. Todavía ahora, a pesar de los años que hacen desaparecer tantas impresiones de piedad infantil, la imagen del navío me encanta y me ayuda a soportar el destierro. ¿No dice también la sabiduría que la vida es como una nave que surca el mar agitado sin que pueda descubrirse la huella de su paso? Cuando pienso en estas cosas, mi alma se sumerge en lo infinito. Me parece que ya estoy tocando la ribera eterna. Me parece recibir el beso de Jesús.
Creo ver a mi Madre del Cielo venir a mi encuentro junto con papá, mamá, los 4 angelitos. Creo gozar por fin para siempre de la verdadera, de la eterna vida de familia. Antes de ver a la familia reunida en el hogar paterno de los cielos, debía pasar por muchas separaciones. El año en que fui recibida como hija de María, la Virgen me robó a mi querida María, el único sostén de mi alma. Era María quien me guiaba, me consolaba, me ayudaba a practicar la virtud. Era mi único oráculo. Claro que Paulina permanecía muy dentro de mi corazón, pero Paulina estaba lejos, muy lejos de mí. Había padecido un martirio para habituarme a vivir sin ella, para ver entre ella y yo muros infranqueables, pero al fin había acabado por reconocer la triste realidad. Paulina estaba perdida para mí, como si estuviese muerta. Me amaba siempre, rezaba por mí, pero a mis ojos, mi Paulina querida se había convertido en una santa que no podía ya comprender las cosas de la tierra y las miserias de su pobre Teresa. Si las hubiera conocido, le habrían asombrado e impedido amarla tanto como antes. Por otra parte, aunque hubiese querido hacerle mis confidencias como en los bisonets, no habría podido. Los locutorios eran solo para María. Celina y yo teníamos permiso de entrar al final, justo para tener el tiempo de que nos apretara el corazón. De modo que en realidad no la tenía más que a María. Me era, por decirlo así, indispensable. Solo a ella confiaba mis escrúpulos, y le era tan obediente que nunca conoció a mi confesor mi molesta enfermedad. Yo confesaba exactamente el número de pecados que María me había permitido confesar, ni uno de más, de modo que hubiera podido pasar por ser el alma menos escrupulosa de la tierra, aunque lo era en grado extremo. María sabía, pues, todo lo que pasaba en mi alma, pues conocía mi deseo de entrar en el Carmelo, y yo la quería tanto que no podía vivir sin ella. Todos los años nos invitaba mi tía por turno a su casa en Trouville. Me hubiera gustado mucho ir, pero con María. Cuando no estaba con ella me aburría mucho. Sin embargo, una vez estuve muy contenta en Trouville. Era el año en que papá viajó a Constantinopla para que nos distrajéramos un poco porque estábamos muy tristes sabiéndolo a papá tan lejos. María nos mandó a Celina y a mí a pasar 15 días junto al mar. Me divertí mucho porque mi Celina estaba conmigo. Mi tía nos dio todos los gustos posibles: paseos en burro, pesca de peces saltones, etc. Era todavía muy infantil a pesar de mis 12 años y medio. Me acuerdo qué contenta estuve con unas cintas celestes que mi tía me había regalado para el pelo, y hasta me acuerdo que en Trouville me confesé de ese placer infantil que me parecía un pecado. Una tarde tuve una experiencia que me asombró mucho. María Garín, a quien casi siempre le dolía algo, lloriqueaba a menudo. Entonces mi tía la acariciaba, le prodigaba los más tiernos nombres, y mi querida primita, a pesar de todo, seguía lloriqueando y diciendo que le dolía la cabeza. Yo, que tenía casi todos los días dolor de cabeza y no me quejaba, quise una tarde imitar a María. Me creí en la obligación de arrinconarme en un sillón y lagrimear. Pronto me rodearon Juana y mi tía, preguntándome qué me pasaba. Respondí como María: me duele la cabeza. Parece que eso de quejarme no me sentaba bien. Jamás las pude convencer de que el dolor de cabeza me hiciese llorar. En vez de acariciarme, me hablaron como a una persona adulta, y Juana me reprochó que no tuviese confianza en mi tía, pues pensaba que pudiera tener una inquietud de conciencia. En fin, aprendí la lección a mis costas, y me resolví a no imitar nunca a los otros. Comprendí la fábula del asno y el cachorro. Yo era el asno que, viendo las caricias que le prodigaban al cachorrito, había colocado mi pesada pata sobre la mesa para que recibiera su ración de besos. Pero ay, si bien no recibí los bastonazos que recibió el pobre animal, recibí verdaderamente la moneda de mi paga, y dicha moneda me curó para siempre del deseo de atraer la atención. El único esfuerzo que hice para ello me costó demasiado caro. El año siguiente, que fue el de la partida de mi querida madrina, mi tía me volvió a invitar, pero esta vez a mí sola.
y me encontré tan fuera del ambiente que a los 2 o 3 días caí enferma y tuvieron que llevarme de vuelta a Lisieux. Temieron que mi enfermedad fuera grave, pero fue tan solo la nostalgia de los Bissonnets. Apenas puse el pie en la casa, volvió la salud. Y a esa niña iba a quitarle Dios el único apoyo que la ataba a la vida. En cuanto supe la determinación de María, resolví no buscar placer alguno en la tierra. Desde mi salida del colegio, me había instalado en el antiguo cuarto de pintura de Paulina, que había arreglado a mi gusto. Era un verdadero bazar, un conjunto de piedad y de curiosidades, un jardín y una pajarera. Por ejemplo, en el fondo se destacaba sobre la pared una gran cruz de madera negra, sin el Cristo, y algunos dibujos que me gustaban. En otra pared, una canasta adornada con muselina y cintas rosadas con hierbas aromáticas y flores. Por fin, en una tercera pared estaba colgado, como pieza única, el retrato de Paulina a los 10 años. Debajo de ese retrato había una mesa y encima una jaula grande con muchos pájaros cuyos gorjeos melodiosos rompían la cabeza de las visitas, pero no la de su dueña, que los quería mucho. Estaba también mi mueblecito blanco, lleno de libros de estudio, cuadernos, etc. Sobre este mueble había una estatua de la Santísima Virgen con floreros, siempre con flores naturales, y velas todo alrededor. Gran cantidad de estatuitas de santos y de santas, canastitas de conchillas, cajas de cartulina, etc. Por fin mi jardín colgante delante de la ventana, y en él macetas de flores, las más raras que podía encontrar. Tenía también una jardinera en el interior de mi museo, donde colocaba mi planta privilegiada. Frente a la ventana estaba mi mesa cubierta con una carpeta verde, y en el centro había colocado un reloj de arena, una estatuita de San José, un portarrelojes, canastitas de flores, un tintero, etc. Algunas sillas tambaleantes y la encantadora cama de muñecas de Paulina completaban mi ajuar. Realmente esta pobre buhardilla era un mundo para mí, y como Mr. de Maestre podría componer un libro que tuviese por título Paseo en torno de mi habitación. En este cuarto me gustaba permanecer solitaria horas enteras para estudiar y meditar frente al hermoso panorama que se extendía ante mi vista. Cuando me enteré de la partida de María, mi cuarto perdió para mí todo su encanto. No quería apartarme ni un solo instante de la hermana querida que pronto iba a levantar vuelo. Cuántos actos de paciencia le hice practicar. Cada vez que pasaba por delante de la puerta de su cuarto, golpeaba hasta que me abría y la besaba con todo mi corazón. Quería hacer provisión de besos para todo el tiempo que estaría privada de ellos. Un mes antes de su entrada al Carmelo, papá nos llevó a Alençon, pero este viaje ni de lejos se pareció al primero, ya que todo en él fue para mí tristeza y amargura. No podría decir cuántas lágrimas derramé sobre la tumba de mamá por haber olvidado llevar un ramo de acianos recogidos para ella. En verdad que todo para mí era motivo de penas. Todo lo contrario de lo que pasa ahora, pues Dios me ha dado la gracia de no ser abatida por ninguna cosa pasajera. Cuando recuerdo el tiempo pasado, mi alma rebosa de agradecimiento por los favores que he recibido del cielo. El cambio en mí ha sido tan grande que no se me podría reconocer. Es verdad que deseaba para mí la gracia de tener un dominio absoluto sobre mis actos para ser dueña de ellos y no ser esclava. Estas palabras de la imitación me impresionaban profundamente, pero por decirlo así, debía comprar con mis deseos estas gracias inestimables. Entonces era tan solo una niña que parecía no tener otra voluntad que la de los otros, lo que hacía decir a los de Alençon que era de carácter débil. Durante este viaje hizo Leonia un ensayo de vida religiosa con las clarisas. Me causó pena su extraordinaria entrada, pues la quería mucho y no había podido darle un beso antes de su partida. Jamás olvidaré la bondad y la perplejidad de nuestro pobre papá cuando nos tuvo que anunciar que Leonia tenía ya el hábito de clarisa. Nos llevó al convento y ahí sentí que el corazón se me estrujaba como jamás me había ocurrido a la vista de un monasterio. Todo ahí me producía un efecto opuesto al del Carmelo, donde todo me dilataba el alma. No quedé mucho más encantada cuando vi a las religiosas y no tuve la tentación de quedarme con ellas. La pobre Leonia quedaba muy bien en su nuevo traje. Nos dijo que le miráramos bien los ojos, porque no se los volveríamos a ver. Las clarisas mantienen los ojos bajos frente a otras personas.
Pero Dios se contentó con 2 meses de sacrificio y Leonia volvió para mostrarnos sus ojos celestes. Cuando dejamos Alençon, yo creía que ella permanecería con las Clarisas. Por eso me alejé muy afligida de la triste calle de la Media Luna. Quedábamos solo 3, y pronto nuestra querida María también nos abandonaría. El 15 de octubre fue el día de la separación. De la alegre y numerosa familia de los Bisonets quedaban solo las 2 hijas menores. Las palomas se habían ido del nido paterno. Las que quedaban hubieran querido volar en pos de ellas, pero sus alas eran todavía muy débiles para que pudieran emprender vuelo. Dios, que quería llamar así a la más pequeña y más débil de todas, se apresuró a desarrollar sus alas. Él, que se complace en demostrar su bondad y su poder por medio de los más indignos instrumentos, quiso llamarme antes que a Celina, que sin ninguna duda era mucho más merecedora de esta gracia. Pero Jesús conocía mi debilidad, y por eso me escondió primero en el hueco de la roca. Cuando María entró en el Carmelo, yo era todavía muy escrupulosa. Como ya no podía confiarme a ella, me volví hacia el cielo. Me dirigí a los 4 angelitos que me habían precedido, pues pensaba que estas almas inocentes que jamás habían conocido ni la turbación ni el miedo tendrían piedad de su pobre hermanita que sufría en esta tierra. Les hablé con la sencillez de un niño. Les hice notar que, siendo la menor de la familia, había sido siempre la más amada, la que más cariño había recibido por parte de mis hermanas, y que si ellos se hubieran quedado en la tierra, sin duda que también me habrían dado pruebas de su ternura. Su partida para el cielo no me parecía una razón para que me olvidaran. Por el contrario, estando en condiciones de disponer de los divinos tesoros, tenían que sacar de ellos paz para mí y demostrarme así que en el cielo también se sabe amar. La respuesta no se hizo esperar. Pronto, un delicioso torrente de paz inundó mi alma y comprendí que si era amada en la tierra, también lo era en el cielo. Desde entonces creció mi devoción a mis hermanitos y hermanitas, y me gusta conversar frecuentemente con ellos, hablarles de las tristezas del destierro, de mi deseo de ir pronto a reunirme con ellos en la patria.